Hola, mucho gusto, mi nombre es Gina Suárez, soy fisioterapeuta y en el video de hoy quiero compartir con ustedes la historia del parcial más tensionante que tuve durante todo mi pregrado. Antes de empezar con este video te invito para que te suscribas a este canal. Este es un canal dedicado a la fisioterapia. Si te gusta esta carrera te invito para que te suscribas, para que lo compartas con las personas a las que tú creas que también les puede interesar hacer parte de esta linda comunidad. Yo estaba en segundo semestre de fisioterapia, estaba empezando la carrera, estaba viendo una materia que se llama Morfofisiología 2. Esa materia pues era una materia que tenía bastantes créditos. Si nosotros no pasábamos esa materia pues no seguíamos al siguiente semestre porque esa materia era como troncal para la que seguía. Si nosotros no la pasábamos pues no veíamos la siguiente y la siguiente era de tercer semestre. Entonces sí era muy importante esa materia, tenía bastantes créditos. Ya habíamos visto Morfofisiología 1, pero yo la había visto con un profesor súper tranquilo, súper divertido, un profesor muy chévere, entonces no se me había hecho tan tensionante. Cuando empecé Morfofisiología 2, la vimos con un profesor súper joven, pero asimismo súper no sé, como tensionante. Cuando él hablaba a uno le daba susto. Él se aprendía los nombres de los estudiantes, entonces cada vez que él hablaba hacía una pregunta y le decía a uno por el nombre. Aparte porque esa materia se había vuelto como un filtro, muchas personas perdían esa materia, entrábamos muchos y muchos la perdían, entonces ahí se empezaban a quedar. Y nosotros teníamos clases en anfiteatro. Yo me acuerdo que en un parcial de esa materia pues era en el anfiteatro porque era un parcial como práctico. Estábamos viendo todo lo que era el sistema circulatorio, corazón, venas, arterias, todo lo que era el sistema circulatorio y cómo funcionaba. Entonces era como un parcial sobre eso. Me acuerdo mucho que él nos citó en el anfiteatro, nos dijo que teníamos que llevar el carnet. Todos los parciales de él eran iguales, pero yo creo que ese era el primer parcial. Entonces, bueno, nosotros entramos. Ese día habían unos muchachos con unas bolsas enfrente del anfiteatro. Entonces uno entraba con el carnet en la mano, tenía que poner el carnet así como para que ellos vieran que el que estaba en la foto del carnet de la universidad era el mismo que iba a presentar el examen, que pues igual el profesor nos conocía, pero bueno, se tomó el trabajo de hacer esto. Entonces los muchachos miraban, en la bolsa teníamos que poner el celular y lo único que nos dejaba entrar era una hojita de papel que nos pidió que numeráramos de 1 a 10 porque eran 10 preguntas y un esfero. Quiero que ustedes se imaginen, el anfiteatro era un cuarto así largo, grande, y tenía unas mesas en la mitad que era donde se ponían enfrente pues los cadáveres. Entonces eran como 5 o 6 mesas y todas las sillas eran unas sillas como de acero, estaban pegadas así alrededor del cuarto, estaban puestas todas las sillas. Entonces cuando nosotros entramos, estábamos en segundo semestre, nunca habíamos pasado por algo así. Nos pidió que nos sentáramos en las sillas. Nosotros mirándolo a él, él nos explicó el parcial, nos dijo, bueno, el parcial es de la siguiente manera. Cada mesa tiene ya sea un cadáver o un órgano, el corazón sobre todo, y una banderita con un palillo o con un palito. Entonces en la banderita está la pregunta. Ustedes no van a apuntar la pregunta, sino que solamente van a apuntar la respuesta en las hojitas. Como ya habíamos enumerado de 1 a 10, entonces la pregunta decía como pregunta 1, tal cosa. Un ejemplo, pregunta 1, ¿cuál es esta estructura? Entonces ahí estaba el palito, entonces uno tenía que ver qué estructura era o qué parte del corazón era y apuntarlo. Luego uno pasaba, en algunas mesas habían 2, entonces él con un pito, creo que eran 3 minutos, pitaba y uno pasaba de esa pregunta a la pregunta número 2 y así hasta la pregunta número 10. Nos hizo sentar en orden de lista, nosotros íbamos entrando con el carnet en orden de lista, entonces empezaba el número 1 de la lista y a medida que él pitaba, el número 2 pasaba a la primera pregunta y el número 1 seguía a la segunda pregunta y así. Entonces mi apellido es Suárez, yo soy casi de las últimas y mientras los otros pasaban nosotros no nos podíamos quedar mirándolos, sino que teníamos que estar girados
mirando a la pared, las sillas estaban bastante separaditas, entonces no podíamos hablar. Si hablábamos, si respirábamos duro, si estornudábamos, el señor nos regañaba. Si llegábamos a hablar entre nosotros, pues obviamente nos sacaba porque tal vez pensaba que nos íbamos a copiar o algo así. Y así fue el parcial. Es más, yo no me acuerdo si fue un parcial como tal o fue el primer quiz, pero el todo fue que fue algo súper tensionante. Entonces efectivamente empezó el parcial y empieza este señor con el pito cada 3 minutos. ¡Pip! Y a veces habían personas, ¡ay, profe! Silencio, nadie podía hablar. O sea, si usted no alcanzó a contestar, de malas, y tenía que, cuando llegara la 10ª pregunta, entregarle la hoja al señor, al profesor. Entonces empezó el parcial, fue súper tensionante porque yo estaba sentada, yo me acuerdo que yo temblaba y cada vez que él hacía pitar teníamos que pararnos de nuestra silla y movernos hacia la silla siguiente hasta la que estaba de primeras. Cuando ya yo estaba a punto de pasar, yo estaba súper nerviosa, yo temblaba. Cuando empezó ese pito, pues yo pasé a la primer mesa y veo el corazón y pues es un corazón obviamente muerto, es un corazón que no tiene colores. Uno está acostumbrado a ver el corazón con colores, que rojo, que azul, que la sangre oxigenada, que la desoxigenada. Uno normalmente, según la anatomía, pues uno las venas las dibuja azules, las arterias rojas, pues eso es gris. Pero bueno, aún así yo empecé con todas las preguntas, eran solo 10 preguntas. Entregaba la hoja, creo que él iba calificando de una vez. El todo fue que se terminó el parcial y todos súper tensionados, sudábamos. Yo me acuerdo que un compañero hasta le dieron ganas de vomitar, estaba tan nervioso. Obviamente habían corazones, habían cadáveres, entonces olía demasiado a formol y pues uno estaba acostumbrado que cuando tenía la clase pues estábamos todos y como que hablábamos, pero estar así oliendo ese formol con el tapabocas, con todo, todo hizo que el parcial fuera súper tensionante, o que el quiz. Y la sorpresa fue la siguiente: salió este señor a darnos los resultados del parcial o del quiz y empezó a pasarnos como la hojita. Cuando me pasa esa hojita, yo tenía 5 preguntas mal y 5 preguntas bien. Para pasar ese quiz se necesitaba tener 6 preguntas bien y yo me lo tiré, o sea, lo estaba perdiendo. Y si yo perdía esa materia, pues lo que les digo, era muy grave. Cuando empezamos a comparar, 4 de mis 5 preguntas de las que estaban mal era aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y yo comparé con otros compañeros y teníamos la misma respuesta, pero la teníamos mal. Entonces nosotros dijimos, no, él se equivocó, porque sí era la aurícula derecha, tenemos las mismas respuestas. Entonces le hicimos pues obviamente el reclamo. Cuando este señor nos dice, no, está bien, esa sí era la aurícula derecha, lo que pasa es que ustedes no escribieron aurícula derecha, ustedes escribieron otra cosa. Y nosotros, no, profe, mire que ahí dijo, sí, si ustedes hubieran escrito aurícula derecha, lo hubieran puesto con tilde. Aurícula tiene tilde en la I y ventrículo tiene tilde en la I. Entonces yo califico lo que leo y ahí no dice la estructura que yo puse. Y nosotros, ay, profe, o sea, por una tilde el señor nos hizo perder el examen. Entonces pues nosotros, profe, por favor, éramos bastantes los que nos había pasado pues ese mismo error. Y como éramos tantos, él dijo, bueno, les voy a dar pues una opción, y es que si ustedes quieren tener medio punto bien, o sea, no el punto bien, medio punto bien, tienen que hacer una plana. Creo que eran escribiendo 300 veces la palabra que les quedó mal por acentos o por errores de ortografía. Habían personas que habían escrito, no sé, una palabra mal, entonces también. Y en la próxima clase lo recibo, y la próxima clase era el otro día, porque nosotros casi que teníamos clase todos los días. Esa plana tenía que ser en hojas de examen, él no recibía hojas de cuaderno. Y pues sí, señores, que me pongo yo a escribir aurícula derecha 300 veces, luego aurícula izquierda, luego ventrículo, para que pues me diera 2 punticos bien, de tal forma que me quedaran 6 respuestas buenas y 4 respuestas malas, y pues poder pasar el parcial. O sea, con 6 respuestas buenas yo me sacaba 3 y con 3
se pasaba el parcial, se perdía por debajo de 3. Entonces, pues obviamente hicimos las planas, se las pasamos, efectivamente el señor cumplió con su palabra, pero sí fue una experiencia súper terrible, de la que me enseñó ese acento que lleva la palabra aurícula y el acento de la palabra ventrículo. Y listo, esa fue la historia del parcial o del quiz, así como más tensionante. De ahí en adelante los parciales seguían siendo iguales, así eran los parciales con él. Los teóricos eran igual, también le tocaba a uno estar con el carnet, poner el celular en una bolsa o en una caja, era súper estricto, nosotros nos sentábamos, él mismo organizaba los puestos del salón de tal forma que quedáramos así súper divididos. El que iba saliendo del salón tenía que irse para la casa, no se podía quedar alrededor de los salones ni nada, tenía que irse, bueno, para la casa o para otro lado. Pero el todo era que si uno salía del salón, él salía y uno no lo podía ver a uno. Entonces era un profesor jovencito, pero que tenía como esas normas. Y sí nos asustaba bastante, a mí me asustaba bastante. A él no lo llamábamos por el nombre, sino por el apellido, y tenía así un apellido difícil o un apellido no tan común. Y aquí entre nos, esa materia yo estuve a punto de perderla. En otro video les cuento pues cómo fue que estuve a punto de perder segundo semestre de la universidad. Yo ya tenía en mi mente que había perdido. Supe que pasé segundo semestre porque me enteré un día en el computador revisando las notas. Pero según mis cuentas y según las notas que me dio él mismo, yo perdía segundo semestre y más del 60-70% de la clase perdía pues esa materia, y por ende perdíamos segundo semestre. Entonces en otra historia les cuento. Déjenme saber si les gusta que les cuente esas historias. Tengo muchísimas para contar, tanto de la universidad como de mi trabajo con pacientes, cosas que he tenido que ver. Mi primer día en UCI, que fue súper raro, pasaron cosas pues muy raras, entonces les seguiré contando por acá. Entonces no olvides suscribirte a este canal, compartir el video con alguien a quien le pueda interesar, dejarme en los comentarios alguna duda. Si ustedes ya son fisioterapeutas y también les pasó una historia así, cuéntenme en los comentarios, o si me quieren contar por Instagram, cuéntenme por Instagram y yo con mucho gusto hago un video también contando sus historias, las historias de mis colegas, para que nuestros futuros colegas pues chismoseen un poquito de cómo es este mundo de la fisioterapia, que a veces está como muy oculto. Todo el mundo sabe de la medicina, todo el mundo sabe de la enfermería, pero de la fisioterapia no se sabe mucho. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.